noches, doctor, estimados compañeros. El día de hoy vamos a presentar y defender el flujograma y el procedimiento administrativo en general, la ley 2341. Como grupo 5 vamos a empezar cada uno de mis compañeros. Buenas noches, doctor. Le voy a exponer sobre el artículo 39 que dice clases de iniciación. Mediante la persona interesada o de oficio se podrá iniciar el procedimiento administrativo. Artículo 40. Iniciación de oficio. El órgano competente es el encargado de iniciar de oficio un procedimiento o también puede ser a denuncia de terceras personas. Artículo 41. Iniciación a solicitud de los interesados. 1. Tenemos el procedimiento que tiene que estar dirigido al órgano correspondiente. 2. Poner los actos o datos del interesado o el nombre del abogado representante. 3. Señalar bien su domicilio de residencia y dónde recibirá su notificación, que tiene que estar dentro de la jurisdicción del municipio. 3. Tiene que especificar bien los motivos, hechos y qué es lo que se pretende. 4. Facilitar todas las pruebas posibles. 5. Poner la fecha y hora de presentación. 6. Tenemos la firma del interesado. Seguidamente tenemos el artículo 42, que es calificación del procedimiento. El encargado de verificar si corresponde o no el procedimiento o si hubiera algún error, ya sea en el organismo administrativo elegido. Artículo 43, subsanación de defectos. En este caso, el procedimiento presentado si fuera observado y no cumpliera con los requisitos, la administración pública le otorgará 5 días para subsanar todo lo que sea observado. Voy a continuar con la exposición. Artículo 44, que nos habla sobre la acumulación. Todo trámite iniciado de cualquier forma por el órgano administrativo dispone de 2 direccionales, una de oficio o de instancia, dependiendo la afinidad de similitud de interés u objeto. Cuando se presentan procesos en diferentes o administrativos, la acumulación de las mismas tendrá efecto en el primero donde fue presentado. Si la acumulación tuviese algunas irregularidades, esta se resolverá de acuerdo al artículo 7 de esta ley. No se procederá ningún recurso en contra en la vía administrativa para que los interesados puedan presentar alegaciones antes de dar fin al procedimiento. El artículo 45 nos habla sobre la intervención del Ministerio Público. La intervención del Ministerio Público se basa según su ley orgánica, con objeto de revisión y debida legalidad al procedimiento. No hay nulidad de actuación administrativa con ausencia del Ministerio Público. Artículo 46. La tramitación. En cualquier instancia, los interesados pueden hacer aporte, argumentar elementos de juicio ante el órgano de su competencia. Les voy a hablar de los informes. Para emitir la resolución final del procedimiento administrativo, se pueden solicitar los informes legales y técnicos que sean necesarios. Estos informes solo serán facultativos y no obligarán a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos. También pueden solicitarse informes a otras entidades que, de no ser presentadas a tiempo, no serán tomadas en cuenta para la resolución. Ahora pasamos a alegatos. Vencido el plazo de prueba, la administración decretará la clausura. En caso de ser necesario, la parte interesada podrá conocer el expediente y presentar los alegatos que correspondan en el plazo de 5 días.
En cuanto a la audiencia pública podrá ser dictada por el órgano que emita la resolución, si así lo decide, si afecta a sectores sociales u organizaciones legalmente constituidas, y será obligatoria si la reglamentación interna de cada ETA, es decir, entidad territorial autónoma, como ser CIRESI, CIREFI, SERENAR, gobiernos autónomos municipales, universidades públicas, así lo dispongan. El plazo que tendrán para dictar la resolución será de 6 meses desde la iniciación del procedimiento. También podría darse el silencio administrativo y, de ser así, esta autoridad podrá ser pasible a responsabilidad conforme a la Ley 1178. Las formas de terminación. La terminación se dará por resolución dictada, desistimiento y renuncia o extinción del derecho en que se funde la solicitud. El contenido de la resolución. La resolución debe ser de aceptación o rechazo total o parcial. Los dictámenes o informes serán aceptados si son escritos en la resolución. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar lo que es el artículo 53, el desistimiento. El desistimiento es de forma personal, pero ello no implica que pueda ser llevado a cabo por un representante legal. Las personas que pueden cumplir con el desistimiento son aquellas los que han iniciado el proceso, en este caso los titulares, y terceras personas que vean afectados sus derechos con las decisiones que tomen el mismo. La autoridad administrativa emitirá un actuado en el cual aceptará el desistimiento o las denuncias sin ningún formalismo alguno. Artículo 54. La causa. La causa es el acto por el cual se ha motivado el proceso administrativo. En este caso, la autoridad administrativa no emitirá ninguna ejecutoria sin haber llevado a cabo el proceso legalmente instaurado. Artículo 55. Fuerza ejecutiva. La autoridad administrativa podrá hacer uso de este recurso con fin de alcanzar los logros con los fines que el mismo busca, a través de los organismos legalmente establecidos y mediante resoluciones ejecutoriadas y legalmente notificadas. La administración pública podrá ejecutar estos actos según los organismos establecidos en el artículo 2, que son el Poder Ejecutivo, los gobiernos municipales y las universidades. Artículo 56. Procedencia. Los recursos administrativos proceden contra resoluciones definitivas o actos administrativos siempre y cuando estos afecten o vulneren derechos subjetivos. Artículo 57. Improcedencia. No proceden los recursos administrativos contra actos preparatorios o, en su caso, de que sean de mérito trámite. Buenas tardes, doctor y compañeros. Voy a presentarles el capítulo 5, procedimiento de los recursos administrativos. Como había dicho el doctor en clase, los recursos administrativos son herramientas que nos permitirán apelar para que la administración en sí revise los actos y resoluciones para que se ponga fin al procedimiento o, en algún caso, si es que se ha violado algún derecho del interesado. Vamos a empezar con las formas de presentación. En este caso debe ser bien fundada esta parte, como había puesto el ejemplo de una persona que había escrito en un papel higiénico. Tiene que ser escrito y además tiene que estar presentada a la autoridad pertinente con el nombre, la dirección, también la fecha, el lugar, los actos, los fundamentos, presentada también en día y horas correspondientes según el término de la ley. Sobre los terceros afectados, puede haber terceras personas afectadas y estas en el lapso de 10 días deben presentar sus alegatos, ya que la autoridad administrativa a su vez también notificará a estas personas por edictos o personalmente.
Las formas de resolución, esta parte es muy importante, puesto que el recurso administrativo se aceptará, se revocará total o parcialmente. En todo caso, también se puede rechazar según el artículo 11 de esta ley. El término de la prueba, este término estará prácticamente dispuesto por la autoridad administrativa, también en el lapso de 10 días. Y bueno, algunas, por ejemplo, casos especiales como el artículo 2, también estará relacionado con el libro 1, 2, 3 y 4 del libro tercero de esta ley. Hablamos un poco sobre el artículo 63, que nos habla sobre el alcance de la resolución. Primero hablamos que en el tiempo determinado para que se pueda resolver el recurso administrativo tiene que dictarse sí o sí una resolución. Esta resolución que expondrá en forma motivada a los hechos y al derecho. Bueno, como segundo hablamos sobre la resolución. Nos dice que esta tiene que enlazar a las pretensiones que formule el concurrente y que no pueda dañarse por sí sola. Hablamos del artículo 64 sobre los recursos revocatorios. Esta tiene que ser siempre interpuesta por el interesado y tiene como máximo 10 días después de su notificación. En el artículo 65 hablamos sobre el plazo y el alcance de la resolución. Nos dice que el órgano que impuso la resolución tiene 20 días para poder resolver y cambiar la resolución. Recurrido este tiempo, ya no podrá y será nulo y será denegado el plazo. Hablamos sobre la jerarquía de los requisitos en el artículo 66. Ya para concluir lo que es el desarrollo del flujograma de la ley 2341, debemos decir que el artículo 68, entre los alcances que tiene la resolución del recurso jerárquico, esto debe de estar definido o la resolución debe definir el fondo del trámite. Por ningún motivo puede disponer que la autoridad inferior dicte una resolución, excepto en los casos, claro, de están regulados por una ley especial, como son el caso del CIRESE, ¿no? Que es regulado por la ley 1600, que regula transporte, telecomunicaciones, hidrocarburos y todo lo demás, CIREFI, que es encargado del sistema financiero, como el CINERARE, que es encargado del sistema de medio ambiente, agropecuaria, forestal y todo lo demás, regulado por el decreto supremo 26389, entonces que determinan el procedimiento de sanción, de inicio y de sanción de su determinado sector. Entonces con esto se pone fin a lo que es la vía administrativa. El artículo 69 determina de manera clara que si no existen más recursos que puedan interponerse, entonces aquí se habría terminado lo que es la vía administrativa y por ningún motivo pues puede continuarse o retrocederse. Sin embargo, también la ley establece de que en el artículo 70 que puede adicionalmente a estos recursos y a esta forma de sancionar existir una vía más, ¿no? Que es la vía contenciosa judicial, contenciosa administrativa judicial, que es la que en última instancia también va a determinar si las sanciones emitidas han cumplido el procedimiento adecuado, han cumplido con todas las etapas de los procesos de la ley 2341, así como el decreto supremo 27113, que es el que regula el procedimiento administrativo, como nuestro procedimiento administrativo, procedimiento el que se debe llevar adelante. Entonces, si se ha cumplido con todo eso, entonces en la vía administrativa, en la vía judicial se podrá determinar todavía un fallo diferente si es que fuera el caso. Un ejemplo de todo esto podemos citar, por ejemplo, la sentencia constitucional 1112 del 2017, en la que empresa Telecel es sancionada, o sea, en todas las etapas, bajo estos procedimientos es sancionada por haber incumplido con interrupción del servicio por 5 horas y 10 minutos a un sector de la población, ni siquiera a todo el país, sino a un sector de la población.
Por ese incumplimiento se la sanciona con todos los procedimientos habidos y por haber, recursos jerárquicos e impuestos ante la ATT, ante el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y finalmente en todas las instancias les es denegado la tutela y por ende acuden a la vía contenciosa administrativa, en la que también un juez de la ciudad de Santa Cruz les determina la negatoria y por ende la sanción de 31 millones de bolivianos por este incumplimiento que haya tenido, ¿no es cierto? Porque está regulado dentro de su sistema especial. Entonces, ese es, digamos, el procedimiento que se sigue y la conclusión de todas las etapas habidas y por haber a la que podemos acudir los administrados en las diferentes instancias. Con eso ponemos fin a lo que es el procedimiento administrativo, cómo se procesa, pero básicamente diciendo de que todo lo que busca nuestro sistema de procesamiento administrativo es basado en la Constitución Política del Estado, lógicamente, buscando como principio fundamental el vivir bien. Muchas gracias.